Mm. Buenas tardes, buenas tardes. Lo primero de todo, feliz año a todas, ¿eh? Iniciamos un nuevo ciclo, ¿no? Y bueno, pues nosotros aquí desde HealthFlor, pues considerando tanto la terapia floral como la astrología, como dos potente energía, energías para que nos ayuden, facilitan el autoconocimiento, ¿no? Pues es creemos que es importante, realmente todo lo habremos sentido en nuestra propia vida y acontecimientos externos, ¿no? Que realmente hay un cambio energético que se está produciendo muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces nosotros en esta charla, porque la mejor forma de fluir, ¿no? Es entender o comprender realmente qué está pasando, para fluir realmente con los cambios. Y porque realmente en estas cosas, en los procesos de cambio, muchas veces es mejor fluir energéticamente, ¿no? Y no resistirnos, ¿no? Porque realmente lo único que la resistencia, lo que nos van a traer son sufrimiento, ¿no? O sea, el estancarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta tarde tenemos la suerte, ¿no? La oportunidad de contar con la participación de 5 personas que ellas pertenecen también a la red que todo integramos, la red de terapeutas florales. Y entonces ellas, gracias a sus conocimientos, pues nos van a explicar un poco los cambios energéticos muy significativos y muy simbólicos que se han producido o que se van a producir este año, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas nos van a explicar, o sea, nos van a explicar cómo son el significado y de qué forma, porque realmente, por ejemplo, muchas veces el entender cómo son las cosas, como eso nos da una mayor capacidad, lo que es inteligencia emocional, activa nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque efectivamente nos da armas y recursos para poder gestionar a nivel emocional lo que estamos sintiendo. Entonces, realmente eso, pues prevenirlo de una forma preventiva, pues es maravilloso, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir a medida que vaya, sí, presentando, o sea, dando pie, ella misma, las 5 facilitadoras, o sea, las facilitadoras se van a ir presentando. El- entonces, sí, el- la primera intervención, Ana Rodríguez, que ya ella os va a explicar exactamente, bueno, pues lo que va a abordar. ¿De acuerdo? Gracias, Ana. Ya. Hola, gracias. Hola muchachas, mucho gusto. Bueno, dentro de lo es importante preguntarnos, ¿no? Como qué es la astrología, para qué nos sirve, qué puedo sacar de provecho en este tema, ¿verdad? Puede ser también, algunas personas sí estamos como más relacionadas con el tema y lo que es aceptado también socialmente. Entonces aquí siempre me gusta recalcar, además del tema, ¿verdad? Que nos compete, que es la astrología, los inicios que hay, también es cómo nos relacionamos más allá con la astrología, o sea, cómo la vemos, cómo nos sentimos con ella, porque el tema de acoger la astrología también es liberarnos un poco de algunos juicios, de algunas críticas sociales que pueden haber, ¿verdad? Entonces, este tema de iniciar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿En qué me puede ayudar saber al respecto? Y profundizar. Yo solo vengo a mencionarles un poco de introducción, ¿verdad? Que es al hablar de astrología, hablamos de movimientos, hablamos de una serie de elementos y de herramientas que nos pueden ayudar para tener
una mayor comprensión, identificación y cómo nos puede servir como una herramienta de autoconocimiento. Y hablar de autoconocimiento es también tener una base sólida para mejorar nuestras relaciones con nuestro entorno, para mejorar nuestras relaciones con aquellas personas que están cerca de nuestro sistema, analizado de una manera a través de la astrología, ¿no? Entonces, ¿cómo son mis vínculos? ¿Cuáles son cuando vamos profundizando y tomando elementos básicos de la astrología, como es cuál, ¿verdad? Dentro de los arquetipos del signo zodiacal, ¿cuál es mi signo zodiacal que está, dónde está, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicado el sol, ¿verdad? ¿En qué momento puedo conocer lo que es mi signo solar? Pero por otro lado, hay otros dos elementos dentro de lo que es conocer como mi perfil. Yo me veo al espejo y veo mi cabello y veo esa parte externa, pero con respecto a lo que son las dinámicas, la energía que nos mueve, ¿verdad? Todo eso lo vemos a través de la astrología. Entonces, para ver mi perfil, yo también puedo acceder a lo que es el signo lunar y lo que es también nuestro ascendente. ¿Por qué? Porque estas son de acuerdo al arquetipo, al signo, ¿verdad? Al planeta y a la casa donde esté ubicado. Así voy a saber cómo es la energía que contengo y aquellos aspectos de mi vida que tengo que trabajar, como también al hablar de estos tres elementos conformamos lo que es la carta natal. Es importante conocer, si yo ya tengo este elemento de la carta natal, entonces tengo esa herramienta que puedo emprender a estudiarla de manera profunda, a mi ritmo, y que para eso las muchachas también van a estar hablando, a darnos herramientas profundas del significado de cada planeta, ¿verdad? Como sabemos, podemos hablar de las 12 casas. ¿Qué explora cada una de estas 12 casas? El tema de las comunicaciones, de las relaciones, de la familia, cómo todo esto lo podemos encontrar en el tema, ¿verdad? De el estudio de la aproximación. Qué bueno que estemos hoy acá también en este espacio para hablar de ello y cómo al haber estos movimientos, por ejemplo, alguna he escuchado cuando habla de que Mercurio, cuando está retrógrado, que hay dificultades, cómo ciertos planetas nos vienen a dar la invitación para trabajar ciertos temas también. Y esto, una vez más, es una base sólida para nuestro autoconocimiento, el que entre más nos conocemos, tenemos más herramientas para mejorar nuestro estilo de vida, para mejorar nuestra calidad de vida, tener relaciones que sean más sanas, y al estar más sanas estamos también en constante proceso de sanación. Entonces, hablar de astrología nuevamente es tener una base sólida del autoconocimiento, pero además una herramienta que nos permite encontrarnos con nosotras y ese espacio sanador, libre de juicio, y que además me da herramientas para trabajar con todo lo que es, ¿verdad?, las demás personas. Entonces, aquí podemos también reconocer qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, cómo nos acercamos al tema de la astrología, ¿verdad? Si lo que quiero va dirigido hacia otras personas, la recomendación es siempre ir hacia adentro, y esta herramienta pues nos la permite. A mí me gusta mucho hablar, y otras personas, ¿verdad? Hemos concluido que esto definitivamente ha ayudado a sanar como una herramienta terapéutica, como mencionaba, un acompañante. Y, por ejemplo, hablar de qué significa Acuario, qué elemento está ahí presente, y cada uno de estos elementos cómo se representa en las diferentes cotidianidades de nuestra vida. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando uno va a veces al médico, verdad? Le dice como su cuerpo está muy frío, tiene tales y tales síntomas, tiene tales y tales signos. Cuando reconocemos también las actividades y todo esto es a través del acercamiento con el tema de las energías y de los elementos. ¿Qué hay en mi entorno que me está reforzando este elemento? ¿Qué cosas necesito integrar también? Y pues todo esto menciono es siempre a través de este estudio. Otra cosa, chicas, si alguna, para hacerlo interactivo, si alguna tiene algún comentario en algún momento, pues también puede levantar la mano y ahí lo vamos haciendo eh, interactivo. Sí, Ana, sí. disculpa, o iba a decir, al final bueno, de la charla, vamos a tener como unos minutos, bueno, unos Ah, ok. cuantos, bastante, como unos 15 de 15 a 20 minutos, lo que necesitemos para que vosotros mismos a lo largo de la conversación ir haciendo preguntas, cuestiones, ir anotándolas para luego cuando hablamos el espacio de las preguntas y cuestiones, pues y lo hacemos, ¿de acuerdo? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces pueden ir escribiendo si tienen algún comentario, si algo les va resonando también. Pues la idea, como mencionaba, además de conocer meramente los aspectos, porque creo que esto, por ejemplo, al hablar de astrología, hablamos también de la interpretación, de la importancia, ¿no? De conocer los aspectos elementales como un estudio, pero también es cómo vamos haciendo este análisis y esta interpretación para que nos aporte, para que sea. Entonces, siempre reconocer, ¿verdad? La importancia del manejo de ciertos aspectos, como es el tema, ¿verdad?, de las casas, pero esa información ustedes la pueden encontrar en cualquier espacio. Creo que mi intención en este momento es generar y sembrar, seguir reforzando el tema, ¿no? De cuál es mi acercamiento, de cuestionarme cómo me estoy acercando, en qué me puede beneficiar y que eso sea un agente motivador para seguir profundizando en el tema como un tema también de autoestudio, porque también implica hablar de hechos históricos, ¿no? Como por ejemplo, cuando fue la última vez de la era, cuánto tiempo tarda cada planeta en hacer movimiento y en dependencia del tiempo del movimiento, de la duración del movimiento, entonces así vamos a ir viendo cambios en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, es como saber que hay un compromiso también al estudiar y por eso también es la motivación, ¿no? Ok, sí, esto como me está ayudando nuevamente em, y reconocer también los temas. Cuando tengo aquella, imaginémonos cuando voy a los rayos X y me sacan unos rayos X. Yo hablaba primero el tema del espejo, de cómo puede ser que veo físicamente, cómo a través de los rayos X puedo ver mi estructura ósea y también es conocerme, pero a través de la carta natal es el equivalente a este reconocer todo mi esqueleto, es reconocer la base, los aspectos, aquellos cada casa, en qué planeta se siente, ¿verdad? Cuando hay tránsitos, cuando hay cambios, em, reconocer qué implica tener la luna, el tema nuevamente de la carta natal, ¿no? De estos tres aspectos básicos para nuestro perfil. ¿Qué implicación tiene el que yo tenga la luna en esta casa, que esté cerca de estos planetas? Cuando hablamos de los grados matemáticos también, esto va a hablarnos de la intensidad de las energías que están ahí, ¿verdad? Que son a lo mejor tips básicos que cuando una se está empezando
a introducir al tema de la astrología son importantes de conocer, ¿no? Porque algo que está como súper estructurado a veces puede ser como un poquito difícil de entrar al tema. Pero pues así quería pues también como parte ya de este tema, de lo que corresponde al 2023, mis compañeras, las muchachas van a compartir información muy específica al respecto. Y en mi vida cotidiana me dedico a hacer cuestionamientos también. Entonces, para mí era importante dejarles desde este punto, de más allá de hablarles de la astrología en sí, de ayudarles a cuestionarse y de ayudarles a motivarse, ¿verdad? Como, y a comprometerse. Si esto de verdad es algo que les gusta, que les apasiona, probablemente hay quienes sepan, estén muchísimo más avanzadas, mis compañeras, por ejemplo, pero sí decirles que es una herramienta excelentísima, que cuando vamos estudiando vamos reconociendo muchos aspectos y que vamos cuidando sobre todo, y que esto genera pues el tema de la calidad de vida, el tema de las decisiones que podemos tomar, ser precavidas, y nada mejor que tener herramientas que nos ayuden en la vida cotidiana a estar más tranquilas, a relacionarnos mejor con nuestro cuerpo, con aquellos temas psicológicos, y sobre todo que es un cambio constante. Cuando hablamos de astrología evolutiva, precisamente es el crecimiento, el desarrollo, y cómo la astrología es una herramienta para lograrlo, para conseguirlo. Eh, Gracias. Bueno, les dejo a mi próxima compañera. No, Pilar. Pues ahora tengo el gusto. Muchísimas gracias, Ana, la información transmitida, ¿sabes? Y efectivamente como Ana nos decía, es importante no, es decir, no hay que ser a lo mejor simplemente pues el entender la astrología como una herramienta de autoconocimiento que nos va a ayudar mucho pues para realmente el conocernos, ¿no? Entonces, bueno, pues Pilar, te doy paso para tu exposición. Gracias. Ya. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí otra vez después de algún tiempo. Voy a empezar a compartir pantalla para que de una vez entremos en materia. Y además para probar esto, porque no lo había hecho desde el celular. A ver. Hay que estar por aquí. Listo. Sí pueden ver la pantalla y me escuchan. Sí, Se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, acerca del tema, aquí está mi nombre, después les voy a pasar bueno, el nombre de la charla, y les voy a pasar la presentación. Vamos a ver, esta es una gráfica. Bueno, supongo que, bueno, todos saben por todo lo que hemos pasado en los últimos años, entonces yo lo que quería mostrarles es, en una visión general, cómo se ve desde la astrología, desde un estudio que hicieron dos astrólogos, Barbeau y Guchon, y que en esta gráfica mejora Boris Christoph, otro gran astrólogo que se radicó en Argentina. ¿Cómo es que funcionan, digamos, cuando hay grandes conjunciones planetarias? Cuando ocurren grandes cambios como los que tuvimos en el 2020, es porque hubo una gran concentración de planetas en determinados signos. En este caso, hubo una gran concentración de planetas, 3 planetas sociales y transpersonales, y uno transpersonal en el signo de Capricornio. Bueno, el zodiaco tiene 12 signos y Capricornio es el número 10 de los signos. Entonces, en el zodiaco funciona por grados de evolución, digamos,
o sea, como de iniciación hasta complejidad, ¿verdad? Entonces eso va en número de signos, del 1 al 12. Entonces el grado 10 del zodiaco es Capricornio y es un grado en el que implica la organización y la estructura de la sociedad, tal como la conocemos. La economía, la educación, la medicina, la ciencia, todos esos ámbitos, esos macroámbitos pertenecen al ámbito de Capricornio. Entonces, en el 2020 hubo una gran conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, y luego hubo una de Saturno, Júpiter, estos dos planetas sociales en el signo de Acuario, en los primeros grados, que es el signo siguiente, el grado 11 del zodiaco. Entonces, estamos hablando de grandes cambios. Entonces, cuando hay cuando se juntan todos estos planetas, está muy cerquita, se crea una gráfica, como la que ven aquí en la pantalla, que se llama el índice cíclico planetario, que crearon Barbeau y Guchon y que Boris Christoph retoma para reseñar con la gráfica, la validez de la gráfica. Entonces, como pueden ver, aquí no sé si se ve muy pequeño, depende, está en una compu, un celular, que están, bueno, todos los grandes cambios de la... Perdona, Pilar, soy Victoria, soy paciente tuya. ¿No lo puedes agrandar un poquito? Yo estoy en una computadora y se ve muy chico. Si lo Ya, voy pudieras a ver agrandar. si hago el teléfono así, hacia acá. Ahora, muchísimas gracias. Ahora está perfecto. Con todo gusto. Thank you con very todo much. gusto. Thank you very much. Gracias. Sí. Eso, díganme. Porque es la primera vez que lo hago desde el celular, entonces no sé cómo se está viendo. Entonces, no voy a explicar la gráfica porque si no se nos va el tiempo y quiero llegar a otros temas de este 2023. Después pueden observarlo en sus casas y cuando ya termine la exposición con más detalle verán así, bueno, las partes bajas es cuando hubieron acontecimientos muy difíciles para la humanidad. Y podrán ver al final de la gráfica, hacia la derecha, el 2022, que está súper abajo, o sea, más abajo estuvo en 1983, pero en el 1983 ocurrieron eventos, pero no tanto como lo que ocurrió en el 2022, ¿no? Entonces, en la siguiente gráfica que voy a poner, verán lo que sigue en los próximos años. Entonces, esta fue ya la gráfica de Christoph, Boris Christoph, y entonces podrán ver que en el 2022 es el pico más bajo y luego empieza a subir. Digamos que el 2020 fue como una bajada, estábamos en caída, en bajada. Y en el 2022 fue como el momento más bajo, digamos. ¿Qué quiere decir más bajo? O sea, de mayor intensidad de crisis para que hubiese una transformación planetaria. Es decir, estamos en medio de una enorme transformación planetaria que tiene diversas agendas. Básicamente yo la veo como dos agendas muy importantes, que son la de las élites mundiales, porque, digamos, sabiendo que iba a venir todo este cambio planetario, se han estado preparando para tener los recursos del planeta. Y otra agenda planetaria que es la agenda del planeta, que es la agenda de evolución de la humanidad, que quiere ser mejores, ¿verdad? Y además desarrollar todas sus capacidades. Entonces, en medio de esta crisis, ¿verdad? De intereses, estamos en medio, ¿verdad? Porque somos terapeutas y somos personas que estamos en el trabajo de evolucionar internamente y de trabajar no solamente lo espiritual, sino nuestras relaciones. Entonces, hay muchas personas que están en el mundo en la misma situación, que están viendo que ya, digamos, los sistemas no dan para más, que necesitamos hacer muchas transformaciones porque mucho de lo que hemos hecho en términos políticos, económicos, sociales, de distribución de la riqueza, ya no está funcionando. Entonces, hay muchos nuevos proyectos que también se están dando, no solamente, digamos, en el ámbito idealista, sino en el ámbito de la realidad, de mejoras para el colectivo. Pero sí estamos como en un momento de cuesta arriba, que es lo que se ve en la gráfica.
O sea, ya llegamos al punto más bajo y ahora tenemos que empezar a subir todas estas crisis que hemos tenido que nos ayuden a subir. Y vamos a subir, como se puede ver en la gráfica, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que ya, digamos, si hay ciclos que se han iniciado, hay un ciclo que en el 2020 se inició con estas conjunciones importantes que sí van a verse, digamos, en revoluciones de los países, o sea, que los pueblos se levantan, que ya no quieren los gobiernos, que hay esta distribución injusta de las riquezas. Entonces, sí van a ser este año especialmente, dado una configuración que se dio el año pasado de Urano-Saturno, que quiere decir Urano lo revolucionario y Saturno la estructura. Entonces, Urano es romper las estructuras, traer algo nuevo, y Saturno lo que está establecido. Entonces, es como si ya esa configuración se está desvaneciendo, pero fue como si se tirase una piedra al agua. Y todas las ondas de esa energía van a seguir durante el 2024. Por eso, cuando encienden las noticias, pueden ver un montón de manifestaciones en diferentes países. Entonces, es la gente que está, ya, hagamos algo. Entonces, como van a ver en la siguiente gráfica, ya vieron como el índice, ¿verdad? Que ya vamos a subir, y entonces quise enseñarles cómo se va a ver, dónde va a estar enfocada la energía de los planetas grandes, que son los que se mueven muy lento y van a estar más tiempo en cada signo, porque eso nos puede hablar de cuál es ese trabajo que viene de aquí, de 2022, puse a 2034. Entonces, como pueden ver en el rojo, digamos, es Aries, y luego sigue Tauro, el verde, Géminis, el amarillo, y así va, ¿verdad? Va hasta los 12 signos de los que les hablaba. Entonces, hay una gran concentración en los primeros signos del zodiaco, que ahí va a haber mucha energía moviéndose de planetas grandes que tienen que ver con el yo. Y yéndose más para atrás, ¿verdad? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 11 y el 12 también van a estar súper gordos, ¿verdad? De energía. Entonces, yo lo interpreto como si tenemos que seguir haciendo un trabajo personal en nosotros mismos para poder cambiar el mundo. O sea, tal vez está muy trillada esa frase, pero así es, y así se ve en la energía astrológica que viene. Porque son los dos últimos signos del zodiaco. Todavía Capricornio, el número 10 va a estar, el número verde, el verde de arriba, el que está muy arriba, va a tener energía este año de Plutón, el planeta de las transformaciones. Pero donde se va luego a concentrar la energía es en Acuario y Piscis, que son dos signos transpersonales. Entonces son grandísimos cambios colectivos. Y en cambio, del lado derecho de la gráfica están los signos sociales. O sea, Cáncer todavía, digamos, quien pueda reconocer lo que es del rojo abajo de Aries, el que se ve gordito, a 1, 2, 3, 4, tiene un poco, ¿verdad? Está más o menos. Y todavía eso es un signo familiar. Pero de ahí los demás signos empiezan a ser sociales, y entonces no es que el mundo cambie o que los sistemas cambien para que nosotros cambiemos, o para que el mundo cambie o para que estemos mejor, sino es cambiemos nosotros mismos, transformémonos, enfoquémonos en nuestra evolución personal para poder ser parte de la evolución del planeta, de los grandes cambios que vienen. Entonces, luego aquí está la gráfica de 2023 donde se va a concentrar la energía. Entonces, como pueden ver, contando, ¿verdad? El rojo, Aries, el 2, Tauro, que es un signo de tierra. Ahí va a estar Júpiter, que es un planeta social, y ahí está Urano, que es un planeta transpersonal. Entonces, hay mucha energía ahí, o sea, mucho cambio ahí. Y al frente de Tauro está Capricornio en verde también, que es donde va a estar Plutón todavía un tiempo más,
aunque Plutón va a pasar a Acuario unos meses, va a estar todavía volviendo a Capricornio para hacer su último repaso, ¿no? Y donde se ve también muchísima energía es en Piscis, ese gran pedazo del pastel celeste, que es donde va a estar Saturno. Entonces, preparé unas láminas para enseñarles muy rápidamente sobre estos dos cambios de Saturno que pasa a Piscis y de Plutón que pasa a Acuario, para reseñarles cómo funciona esto. Y estas son unas cartas que diseñaron unos psiquiatras astrólogos hace mucho tiempo, ¿verdad? Para poder entender las energías planetarias cuando se juntan. Entonces, el primero es la carta de Saturno en Acuario. Entonces, como ven, entró en el 21 de marzo de 2020 y hasta el 1 de julio, y luego se regresó a Capricornio y luego volvió a Acuario hasta ahora, ¿no? Todavía no ha cambiado de signo. Entonces, miren qué increíble cómo se ve la imagen, ¿verdad? Del encierro, de estar encerrados, como ha sido, bueno, con el tema de la pandemia y las crisis económicas y todo esto. Y el cambio a Saturno en Piscis, que va a ser a partir del 7 de marzo hasta el 24 de mayo del 2025, es muy interesante la imagen porque se llama la Moira. Es una, bueno, la que lleva, digamos, de acuerdo a la mitología griega, la que lleva el hilo del destino y sabe cuándo cortarlo, cuánto dura una vida. Entonces, se ve muy bien que es Saturno, ¿verdad? Porque es un lugar frío, es el final, es una señora mayor, anciana, que es muy relacionado con Saturno. Y el final, un final o un comienzo, ¿verdad? Como es el invierno, es como casi, ¿verdad? Un momento así muy, muy crítico. Entonces, mi interpretación muy rápida para Saturno en Piscis sería que es un tiempo de responsabilizarnos ya, de como Saturno ya pasó por todos los demás signos y ahora llega al último, es como, ya, bueno, ahora qué vamos a hacer con todo lo que hemos vivido en los últimos años. Y realmente responsabilizarnos por lo que hemos venido haciendo y tomar un enfoque prioritario, ¿verdad? Porque el alma, cuando encarna, quiere experiencias individuales para poder saber qué es estar encarnado, pero también desea volver a la fuente. Entonces siempre estamos como en ese medio entre lo individual, o sea, como ir hacia lo terreno, a nuestros deseos, o ir hacia la fuente de regreso. Entonces, yo siento que Saturno en Piscis tiene mucho que ver con esa responsabilidad que tomemos colectivamente con todo lo que hemos vivido en los últimos años, de hacer lo nuestro, ¿verdad? Nuestro compromiso con uno mismo y también con el colectivo. Es como traer la espiritualidad a tierra y hacerla real, verdadera. O sea, no, digamos, no allanas arriba, sino con los demás y en comunidad y en solidaridad. Y luego también rápidamente Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008 al 2024. Es una imagen súper fuerte porque Plutón en Capricornio lo que ha hecho, digamos, a nivel colectivo es sacar a luz toda la oscuridad del sistema para ya verlo. O sea, esto es el sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este sistema, no? Y Plutón en Acuario se ve, bueno, se ve increíble pero increíble porque es el ave fénix, si lo reconocen, es un ave fénix. Pero siempre para renacer hay que haber, ¿verdad?, muerto. Y no me refiero, no quiero asustarles ni nada con esto de muerte, sino que desde el aspecto simbólico, ¿verdad?, de poder morir a lo que no es necesario, a lo que no es prioritario, para poder renacer de las cenizas, de esas cenizas que venimos, de esa depresión en la que está ese hombre, ¿verdad?, en la otra imagen. Entonces, Plutón en Acuario se dice que es el cambio tecnológico y todo eso, pero yo creo que es más allá de eso, es como una evolución realmente de nuestras capacidades también biológicas. Entonces, sí, estamos en eso, hay que tener un equilibrio entre la tecnología, pero no solamente eso es Plutón en Acuario. Entonces, nos vamos a levantar como Fénix
a través de poder hacer cambios colectivos y democratizar, ¿verdad? Colectivizar la tecnología. No que quede en unas pocas manos, ni que seamos dependientes de la tecnología, ni que nos volvamos máquinas, sino que podamos renacer y crear nuevas instituciones, nuevos sistemas que puedan aportar a realmente una evolución humana. Y bueno, aquí yo puse los eclipses porque me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Como en el 2018 hasta el 2020 los eclipses estuvieron enfocados a evolucionar en el signo de Cáncer y dejar atrás lo capricorniano. Y es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y yo le puse unas frases como para este regreso al hogar y el principio de un gran cambio. Entonces, regreso al hogar fue literal porque estuvimos encerrados, ¿verdad? Y en el 2020, con el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, crear certeza y determinación interior ante creencias y dogmas externos, que es, o sea, toda esa información que había, o sea, vivimos en medio de una lucha de información, ¿verdad? Para confundirnos, pero siempre los eclipses nos traen a casa, a nuestro centro, a nuestro corazón, a nuestro hogar. Quienes hayan tenido los eclipses muy cerca de puntos importantes de su carta van a saber que a veces tuvieron experiencias fuertes durante. Entonces, para toda la humanidad, yo siento que era mucho eso, Géminis, o sea, encontrar la certeza interior como la flor Serap. Y el 2021-23, el nodo norte en Tauro, era el cuerpo manifiesta la verdad de oscuridades que salen a la luz, porque Escorpio está muy relacionado, ¿verdad?, con temas ocultos. Entonces han salido muchos temas ocultos a nivel colectivo y también en nosotros mismos, ¿verdad? O temas de salud o temas de, ¿verdad? Temas que teníamos que sanar y que se vieron en el cuerpo. Entonces el cuerpo era nuestro interlocutor, el que estaba hablando de lo que había, ¿verdad? Y ojalá hayamos podido sanar el cuerpo y las emociones. Y el nodo norte en Aries que viene, que no puse nada porque no me había llegado ninguna idea. Yo pienso que se me viene una frase así como abrir nuevos caminos con valentía. Y no esperar, ¿verdad? Libra, que es un signo social, que el mundo cambie, o que el sistema cambie, o que el gobierno cambie, sino yo, ¿verdad? Ser el agente de ese cambio. Y luego ahí les puse los eclipses que van a ver para Nicaragua, las horas y todo de este año. Y bueno, como en el gráfico había otros de los próximos años, ahí están para que estén atentos. Porque no es que durante el eclipse vaya a suceder algo, sino que, pero sí, si hay algo que se cocina. Entonces sería interesante que vieran en sus cartas dónde caen los eclipses, que estén atentos, que esos días se cuiden mucho sus emociones, lo que comen, el sueño, y que juntos veamos cómo, porque como ven, ahí vienen todavía eclipses de Escorpio y Tauro. Y también se cuelan ahí los de Aries Libra, pero todavía tenemos, siempre en el año van a haber eclipses del ciclo pasado y del que está por venir. Entonces, podemos ir chequeando qué es lo que significa para nosotros y ver en esa área de nuestra carta qué es lo que significa. Y bueno, y decirles que finalmente que esto es realmente un cambio total de paradigmas, aún no lo vemos, pero que seamos valientes y continuemos con nuestro trabajo, el que hemos venido haciendo, y asistamos a otras personas y creemos comunidad y solidaridad en todos los sentidos, en lo que podamos lograr recursos, tanto alimenticios como espirituales. O sea, este es un tiempo para encontrar esa responsabilidad y traerla a la tierra, a la materia. Listo. O sea, creo que se me fueron mis 10 minutos o más. No, muchísimas gracias por tu intervención. Y la verdad que por ejemplo, no sé,
realmente estamos, o sea, el cambio de era, efectivamente, lo que tú muy bien has dicho, efectivamente las energías que han entrado y que están entrando y tal, lo que nos piden realmente, por ejemplo, es como una mayor conciencia para hacer un trabajo interior importante, ¿no? Porque realmente, como tú has dicho, la importancia del trabajo interior va a ser luego tener una mayor proyección, o sea, sí, interactuar mejor con el entorno y efectivamente entre todos trabajando individualmente, es como realmente vamos a conseguir la transformación energética del planeta Tierra. Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Susana, bueno, ahora la siguiente facilitadora, Susana Sánchez, ella, bueno, pues nos va a hablar también de otro de los eventos astrológicos importantes de este año, y entonces os dejo con ella pues para que entre en detalle. ¿De acuerdo? Gracias, Susana. Gracias a usted, Dina. Voy a compartir yo mi pequeña presentación. Bueno, mi nombre, como bien decía, Dina Susana Sánchez. Yo soy estudiante de astrología, llevo un año estudiando, entonces espero que pues esta presentación sea de utilidad. Cualquier aporte, porfa, me lo hacen. Entonces, como bien Pilar decía, uno de los puntos importantes de bueno, ya ahora de esta era, vamos a llamarlo así, es Plutón en Acuario. Plutón sí va a entrar a Acuario unos mesecitos este 2023, luego regresa a Capricornio, pero después entra de nuevo a Acuario para quedarse 20 años. Entonces sí, es un cambio de paradigma muy, muy grande, muy fuerte. Entonces por eso como decidimos ahondar un poquito más en esta presentación. Entonces, primero que nada, hay que tratar de, como mucho de interpretación, entender a qué se asocia Plutón, a qué se asocia Acuario. Entonces, Plutón es el planeta chiquitito, chiquitito, pero que está asociado al oculto, al misterio, al poder, a la muerte, a la transformación, a la sombra, a los miedos, al lado oscuro. O sea, es muy, 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 muy poderoso. Todo lo que Plutón toca, lo transforma, lo mata, lo cambia. Entonces, por otro lado, Acuario es la energía o el signo del conocimiento, del colectivo, de los grupos, de lo diferente, de lo tecnológico, de la humanidad. Entonces, ¿qué pasará o qué creemos que puede llegar a suceder si este planetita muy, 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 muy poderoso, que puede cambiar y matar y transformar, entra en el signo del colectivo? Tal vez viene a sacar todo lo oculto del colectivo. Como bien Pilar mencionaba, cuando estuvo Plutón en Capricornio, sí nos empezó a mostrar todo lo oscuro del sistema. Por ejemplo, que las farmacéuticas, la verdad, lo que quieren es tenernos enfermos, que las universidades son tal vez un negocio, que la política está deteriorada y ya no sirve de mucho. Entonces, como que Plutón viene a abrirnos los ojos, a decir como lo tradicional no está funcionando, entonces nos viene a mostrar como cierta realidad nueva y diferente. Además, por otro lado, tal vez puede ser una transformación del conocimiento, un libre acceso al conocimiento. El hecho de tener ahora, tal vez lo hemos estado empezando a experimentar, como bien Pilar decía, es como, sí, Acuario está asociado a la tecnología y todo eso. Ok, pero el acceso a la tecnología, usémosla a nuestro favor como acceso al conocimiento. O sea, en un teléfono tengo toda la información que nunca antes podía haber imaginado conseguir con un clic. Pero ahora a veces la usamos, esta es crítica personal, para ver TikTok. Entonces, como, ¿para qué uso realmente la tecnología? Plutón, suponemos que lo que quiere es que quiere empoderar al colectivo. Entonces, nosotros hagámosle caso y esa información que nos sirva para empoderar a nosotros mismos. Por lo tanto, y ahora sí vamos a entrar un poquito más, ¿cómo me prepararé? Por eso el tema de la presentación. ¿Cómo me preparo yo entonces para todo este cambio de era? También por eso ven que esta presentación es muy tecnológica y usé estas imágenes como otra realidad virtual. Entonces, como voy a abrirme al cambio, a una nueva era diferente.
Pero para lograr eso, o sea, no es fácil. Por eso Plutón va a estar ahí en Acuario 20 años. Entonces, es poco a poco el cambio. ¿Qué nos pide Plutón en Acuario? Singularización e individualidad. Lina también mencionaba, ¿cómo vamos a cambiar la humanidad? Cambiándonos cada uno de nosotros, pero un cambio real y desde adentro. Entonces, Acuario ya de por sí es el signo de la diferenciación, de lo diferente. Entonces, para yo realmente ser alguien de valor para el colectivo y cambiar la humanidad, tengo que encontrarme a mí mismo y diferenciarme del colectivo, diferenciarme del resto. ¿Qué es lo que tengo yo de diferente para aportar a la humanidad? Ya no vamos a ser como las masas, así como el sistema en donde íbamos todos a trabajar de 8 a 5 como esclavos, como robots, ya no tan así. Entonces, aquí preparé unas preguntitas. ¿Cómo logro diferenciarme? Entonces, ese es el trabajo que podemos empezar a hacer. ¿Qué tengo yo para dar a la sociedad? ¿Qué tengo yo de valor para aportar al colectivo? ¿Cómo me singularizo yo de los demás? Y luego nos unimos y aportamos al colectivo. Entonces, ¿cómo cambiamos la humanidad? Bueno, primero empezando a saber quién soy yo. Además, sí, a veces esas preguntas como se oyen muy fácil. ¿Qué tengo yo? Tengo tal y tal y tal. Pero no se nos resulta tan fácil contestarla. Entonces, hice unos cuantos tips o recomendaciones. Por ejemplo, abrir la mente, así como el niño de la foto. Abrir la mente al nuevo conocimiento. A veces no es tan fácil. Aprender a escucharte y a escuchar a los demás. Son como tips muy, muy, muy personales de cómo voy a ir hacia adentro, tratando de abrirme yo y cambiarme a mí mismo, ¿no? Ser flexible de mente y pensamiento, aprender de todos y de todos. Porque veamos, si yo no abro la mente, o sea, si Plutón me está mostrando cosas del sistema que a mí ya no me gusta, es como que ya me empezó a mostrar que papi Estado lo que quiere es que esté enfermo, lo que quiere es que sea un esclavo. Plutón en Capricornio me mostró como las orejas del lobo, la ovejita, el lobo con piel de oveja. Entonces ya me empezó a mostrar las verdaderas intenciones del sistema. Entonces, me quiere enfermo, me quiere esclavo, me quiere tonto. Entonces, ¿cómo me puedo empoderar yo? Primero, abriendo la mente. A veces no es fácil abrir la mente. Lo vemos como, sí, yo soy bien mente abierta, que open-minded, que no sé qué. Pero cuando nosotros nos enfrentamos como a una realidad que no conocemos, nos va a dar miedo. Y ya de por sí Plutón va a dar miedo. Porque Plutón viene y es como que no tiene piedad. Y pum, me impone la realidad de golpe. Y entonces, para que no nos agarre así como movido, digamos, cuando venga Plutón, me va a dar miedo. ¿Por qué? Porque no conozco lo que está por venir. O sea, la típica incertidumbre que yo siento de que no sé qué va a pasar mañana. No sé yo qué va a pasar si me quedo sin trabajo. No sé yo qué va a pasar si se muere alguien de mi familia. Entonces, ese es Plutón. O sea, como no sé lo que está por venir, da miedo. En realidad, Plutón no es miedo, pero sí, él da mucho miedo porque es muy poderoso. Además, Plutón nos va a traer, como no conozco el nuevo conocimiento, me cierro a lo nuevo o a lo alternativo. Entonces, por suerte, sí, aquí, al yo entrar a esta comunidad, ya de por sí yo empecé a ver como, wow, o sea, una terapia alternativa, porque todos llegamos a lo de las flores, porque significó que en algún momento la medicina moderna no me estaba ayudando de mucho. Entonces, como, ok, ese cambio plutoniano de ir a ver nuevo conocimiento, ok, ¿qué son las flores? Abrirme de mente a las flores, aunque sea algo así de habitual que para ustedes ahora, abrirme a las flores es una apertura mental. Entonces, porque puede ser bueno. Lo diferente, como la típica frase de malo conocido que bueno por conocer, ahora vamos a tener que cambiarla. Ahora es como lo bueno está, o sea, ¿cómo es que es el malo conocido que bueno por conocer? Entonces siempre me quedo en lo conocido, aunque me haga daño. Entonces ahora no, Plutón va a tener que venir a decirme o cambias o te cambio. Entonces también, de cierta forma,
Yo esto sí lo he empezado a sentir, miedo a la tecnología que nos absorbe. Ustedes van a un café, por ejemplo, y miran, 2 de cada 3 personas, 8 de cada 10 personas están pegadas en el celular, completamente absorbidos. Están un grupo de amigos platicando y en realidad no están platicando, están chateando, y entonces como están absorbidos completamente por la tecnología. Entonces, ok, la tecnología nos puede reemplazar. Por ejemplo, vemos muy tecnológico el hecho de que en China hay un robot en una recepción de hotel y todo el mundo, wow, sí, súper bueno. Pero entonces significa que si yo no soy un ser humano completo, ¿la tecnología me puede llegar a reemplazar? Sí. Si yo soy un ser humano, es decir, si no soy un ser humano completo, me reemplaza un robot, ¿no? Como recepcionista de un hotel, por ejemplo. Pero si yo estoy bien, yo sé lo que tengo, yo sé lo que aporta al colectivo, ninguna tecnología va a poder reemplazarme. Entonces, por otro lado, también la tecnología sí es buena, así como esto que nos está permitiendo conectarnos desde diferentes puntos. Entonces, como hasta hace no mucho, nosotros estábamos, o sea, no sabíamos que el Zoom, que no sé qué es eso. Entonces ahora están, o sea, muy habitual. Entonces ese cambio de tecnología, pues lo vamos a ver muchísimo más. Entonces creo que es como la probadita que ya empezamos a sentir. Ahora, ¿qué pasa si yo no abro la mente? O sea, aquí es como lo bueno, ¿no? O sea, me va a dar miedo abrir la mente, pero va a ser buena haberla abierto. Entonces, ¿qué pasa si yo no la abro? Si no abro la mente, me muero, así, pues como así. Si no me adapto, me muero. Aquí cuando estaba escribiéndola, esta sí me dio mucha gracia, porque cuando volvimos del confinamiento, vamos a llamarlo así, entonces los cafés, qué sé yo, la casa del café, la casa de las flores. A mí me acuerdo que yo llego con una persona, o sea, llego con una amiga, creo que era en ese momento. Y entonces me dieron un código QR, o sea, un menú con código QR y yo, ¿y qué es eso? Y entonces me dicen, no, pues ahí el menú para hacer un contacto. Y yo, pero yo no estoy preparada para eso. ¿Y dónde está el menú físico? Y entonces, no, pues ahí usted su celular, descargue la aplicación. Me decía, ¿pero de qué? Yo no ando internet. Entonces, por suerte, mi amiga sí tenía como lector de QR y pudimos ordenar. Pero entonces, si yo no estaba preparada al cambio, y entonces que me iba a morir de hambre ese día si hubiera llegado sola, no sé. También por otro lado, me sentí súper indignada, es como, nadie me preparó para esto. Y en todas las cafeterías piden así, entonces era como, ahora que lo escribo me da risa, pero en ese momento fue súper indignada. No, que esto, yo lo tradicional yo ya lo conozco y es el menú en físico, por favor denme el otro. Entonces, cuando lo escribí lo recordé. Si no pruebo remedios nuevos, me muero también. Esto también yo lo he experimentado, si yo no probaba las flores u otra terapia alternativa, la estaba pasando muy mal. Entonces, también eso, Plutón me va a decir que si no pruebo cosas nuevas me va a matar. Si no ahondo en mis miedos, me muero. Sí, si yo quiero ser alguien diferente, tendré que morir, así como la carta que Pilar mostraba del ave fénix. Tendré que morir primero para renacer. Entonces, eso por otro lado. Si no transmuto, me muero también. Entonces creo que no hay salida. Si no cambio, me muero. O sea, en el sentido de que Plutón nos va a golpear, como, no, a ver, no vamos a hacer así muy fatalista, sino como a imponer de a poquito, porque por esos 20 años, ¿verdad? A cambio bien radicales. Entonces yo me preparo desde antes por todo esto que pues logré escribir. Obviamente habrán muchas otras cosas, ¿verdad? Que ustedes también aplican. Entonces, la típica frase de antes muerto que cambiar. Entonces yo cambio algo que no me sirve por algo que me sirve. Ese trueque es plutoniano. Por ejemplo, si no le sirve el novio, no le sirve la novia, cámbialo. Y listo. Entonces, Plutón es lo mismo. Si no me sirve algo, lo cambio. Es broma con lo del novio, ¿verdad? No sé. Otra recomendación que Pilar también ya se la adelantó. Espiritualidad real, no la de moda, no la de vestirme de blanco, porque tenemos, miren, cultura espiritual no tenemos. Yo siento que todavía no está y para eso tal vez Saturno en Piscis nos va a ayudar a estructurar una espiritualidad real, cultura espiritual real. Entonces, tenemos en la asociación de ser espiritual es no enojarme, ser espiritual es no ser sexual, ser espiritual es no comer carne, ser espiritual es no cobrar dinero. Entonces, ¿cómo logro realmente anclar, como Pilar decía en la reunión, recuerdo, bajar el cielo a la tierra? ¿Cómo logro ser espiritual en todos mis ámbitos? Reconciliarme con mi niño interior
y reconciliarme con todo en mí. Reconciliarme, por ejemplo, con mi yo femenino, con mi yo masculino, con mi niño interno, con mi yo empresaria, con mi yo madre, con mi yo hija, con mi yo amiga, con mi yo pareja, etc. Todos no sé, todos mis yo interior, reconciliarme y que se lleven bien entre ellos. No, porque después voy a andar frustrada, porque voy a andar enojada, qué sé yo, porque lo veo afuera, o sea, me da envidia, pero la estoy escondiendo, me da envidia que alguien más tenga, no sé, un carro más grande. O entonces, ¿por qué? Porque es que la espiritualidad la estamos viviendo como, no, todo paz y amor, y realmente la espiritualidad aglomera todos mis yo interior, o sea, alineado, ¿sí? Como que mi corazón siente una cosa, mi mente piensa otra, y que mis acciones hagan, o sea, lo mismo. O sea, no podemos andar como en no coherencia. Ese tipo de espiritualidad, otro de los tips es que el cambio sea verdadero, porque cuando la mente cambia, el cuerpo cambia y funciona mejor. De hecho, creo que todo lo que buscamos es sentirme bien, sentirme plena, sentirme en paz, sentirme en plenitud, no sé, abundante. Pero si el cambio es falso, Plutón va a decir, no, a mí no me engañas, tiene que ser real. Entonces, si yo cambio la mente, por eso es que les decía, abrir la mente, es el tip número 1. Abrir la mente para que entonces el cuerpo cambie también y funcione mejor. O sea, ese. Y aquí ya se me terminó el tiempo, ya me sonó la alarma. Estos otros tipsitos como que ya se los adelanté, balance entre todos los cuerpos, coherencia, compromiso conmigo mismo, me costó escribirlo porque a veces como, sí, voy a hablar de compromiso conmigo mismo y yo no voy al gimnasio que digo, sí, voy a ir 3 veces a la semana, no, esta vez Pluto me va a decir, no, tenés que comprometerte con vos y con tu cambio en realidad, porque si no, o me mato, me transforma o qué sé yo. Entonces, no ese propósito de año nuevo que no cumplimos y después llega enero y no fui al gimnasio. Entonces, valorarlo todo también, sembrar buenas acciones, por ley de correspondencia, si yo doy buenas acciones a lo otro, o sea, o hago buenas, o siembro cosas buenas, por ley de correspondencia me va a llegar cosas buenas. Entonces también hay que ser bondadoso, hay que ser empático, todo eso. Y aprender a aceptarlo todo, sí, ese también a mí me cuesta mucho, es como aceptar la realidad tal y como es como no, mi ego me dice no, que la realidad tiene que ser diferente. Y es como, creo que entonces desde ahí viene la aceptación de que todo es perfecto tal y como es. Entonces Plutón pues vendrá a ayudarnos a eso. Y bueno, espero que haya quedado un poquito pues claro, este Plutón en Acuario. Gracias. Okay. Muchísimas gracias Susana por tu intervención, la verdad que muy bonita la exposición. Y bueno, vamos a dar paso, la última facilitadora, Tania, Tai, ¿sí? Que nos va a hablar también de energéticamente las características de este año. Hola a todas, por acá, mucho gusto a todas. Qué bonitas presentaciones. Antes de entrar al tema que les quiero compartir sobre los nodos lunares de este año. Quisiera hacer como una generalidad sobre, bueno, porque no sé qué tipo de público tenemos ahorita. Supongo que hay algunas que tienen un montón de tiempo y experiencia en astrología y hay algunas que le vaya muy bien, Winnie Martínez. Hay algunas que tal vez no tengan nociones. La astrología es una ciencia que nos ayuda a entender cómo las energías de los planetas pueden influenciar en nuestra vida humana. Y específicamente a través de la carta natal nosotras podemos, como ya decía un poco Ana al principio, ver la fotografía, por decirlo de esa manera, de cómo estaba el cielo el día en que nacimos. O sea, exactamente en el lugar en que yo nací, en la hora que yo nací, entonces estaba el sol en Sagitario y la luna estaba pasando por la constelación de, ¿por cuál? Por Capricornio. Y entonces estas energías van a influenciar cómo yo me presento en esta vida, ¿sí? El sol específicamente nos habla de nuestra identidad, la luna nos habla de nuestras gestiones emocionales
y el ascendente nos dice cómo va a ser el recorrido que voy a tener yo en esta vida. Sin embargo, hay otros planetas y hay otras energías que pueden influenciar en nosotros, como Marte, como ya hablaban de Plutón, como Saturno, y entonces, y depende cómo vayan danzando los planetas, así también yo me voy a aproximar, o así también son los recursos que tengo para aproximarme a la vida, ¿sí? Y la idea de la astrología es poder sacarle provecho a eso. Hay distintas ramas de astrología, hay astrología predictiva, hay astrología esotérica, hay astrología terapéutica, bueno, que en particular la que a mí me gusta mucho, porque además incluimos las flores y tal, en donde no decimos, bueno, es que tenés a Saturno en la casa 1, entonces te va a ir mal en toda tu vida, sino, ok, tengo a Saturno en la casa 1, ¿cómo le saco provecho? ¿Qué energía tengo disponible y cuáles son las tendencias más bajitas y las más altas? Sí, eso es a nivel general. Y entre estos elementos de la carta natal están los nodos lunares. Sí, los nodos lunares no son ni un asteroide, no son ni un planeta, no son una casa. Los nodos lunares son un cálculo matemático, básicamente. Es el lugar en donde se realizan los eclipses. Y ocurren más o menos, hay un cambio de nodos lunares aproximadamente cada 18 meses, pero no sé qué tan familiarizadas estén ustedes con el tema de qué pasa cuando hay un eclipse y tal. Para mí, yo les quiero compartir un video que dura como 2 minutos y algo, porque para entender lo de los nodos, no, pues a mí me sirven dibujitos, pues una pelotita al sol, una pelotita a la luna, una pelotita a la tierra. Sí, así que les voy a compartir la pantalla en este momento. Vamos a ver, porque... En escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de Luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Digamos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Bueno,
tocará hacer como casa. Ya tenemos aeropuertos abiertos para, para viajar. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Entonces, si se fijaron, hay dos lugares en donde se realizan estos eclipses, ¿no? O sea, por eso hablamos que los nodos lunares son dos, ¿sí? Nodo norte y nodo sur. Eso lo pueden revisar en su carta. Por ejemplo, pueden ustedes buscar páginas como cartanatal.es, ¿sí? O AstroSeek también, y ahí ponen su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, y pueden buscar en la parte de datos específicos o generales, y ahí tratan de marcar el que diga nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nodos no son unos chicos, no son unos chiquis tan populares, muchas veces no se toman en cuenta en las cartas, porque no tienen tanta fuerza como las luminarias, no tienen tanta fuerza, no son personajes como los planetas. Sin embargo, el lugar en donde estaban los nodos, el día en que nosotros nacimos, em, digamos que es el portal por el que atravesamos cuando decidimos encarnar en esta tierra. Entonces, influencian en nosotros. No es tanto como el sol que habla de, bueno, yo soy así, no es tan evidente. Sin embargo, es una energía muy sutil que habla de los recursos que traigo de las vidas anteriores, en este caso del nodo sur, y de lo que vengo a aprender en esta vida, que es el nodo norte. Ahora, no es que uno sea bueno o el otro sea malo, sino que uno es, por ejemplo, los regalos, la sabiduría, el lugar en donde me siento cómoda, digamos, algo que me fluye naturalmente, que es mi nodo sur. Sí, pero es un recurso que ya tengo yo, ¿sí? Y el nodo norte es lo que vengo a desarrollar aún con esos recursos y toda mi carta natal en esta encarnación. Entonces, esto influye en mi nacimiento, en el día en que yo nací, pero influye también a nivel colectivo. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, si yo nací en 1986, el nodo norte estaba en ese momento, el eclipse que se dio en ese momento, fueron Aries, Libra, ¿sí? Entonces se dieron en el mes de Aries y en el mes de Libra. Entonces, no es que yo nací el día del eclipse. Sin embargo, el portal que estaba activado en ese momento era Aries Libra, como lo que vamos a tener ahora en este año, ¿sí? Y eso me va a influir durante toda mi vida, pero al resto de la humanidad, que no soy solo yo, aunque todas seamos una, le va a estar influyendo en el área de su carta donde esté Aries Libra, ¿sí? Por eso es importante ver la carta, familiarizarse con esos dibujitos para saber, ok, toda esta información, ¿dónde Jovero me va a mover? ¿Sí? O sea, ¿dónde Jovero me va a mover ese Plutón? ¿Dónde Jovero me va a mover ese Saturno? ¿Dónde Jovero me van a mover los eclipses? Y los eclipses, efectivamente, como decía Pilar al principio, no es que la energía me va a influenciar el día propio del eclipse. No, 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 no. Hay toda una temporada, meses previo al eclipse, en donde ya está influenciando esa energía, y en general, durante esos 18 meses, están estas energías danzando. Este año los eclipses van a ser, vamos a tener un eclipse el 20 de abril, que va a ser en Tauro, o sea, se activa nuestro nodo en Tauro, en el que todavía estamos. El eclipse de luna va a ser el 5 de mayo, que va a ser en Escorpio. Luego el solar en Libra va a ser el 14 de octubre y el lunar en Tauro en 28 de octubre. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué es esto de las transiciones en Aries, Tauro, Libra, Escorpio, no sé qué? Venimos desde aproximadamente desde finales del 2021, ustedes para que puedan ver más o menos en su vida como qué transiciones hubo. Es que teníamos el nodo, tuvimos las primeras energías del nodo norte en Tauro y nodo sur en Escorpio, o sea, en español,
venimos a aprender todo este tiempo hasta julio a materializar toda esta espiritualidad, aprender más sobre nuestra psiquis, a encontrar nuevas maneras de generar ingresos, y no quedarnos en el rollo de dramático, porque además Escorpio es el signo que está regido por Plutón. Entonces, como ya decía Susana, es la intensidad. O sea, todo sale a flote, todo lo incómodo, y podemos quedarnos enrollados ahí. Entonces, venimos a sacar toda la información, viejas creencias en relación a la espiritualidad, a lo esotérico, a nuestra sombra, para aterrizar aún más en el mundo material. Ok, con toda esta espiritualidad, con todo esto que ya tengo, ¿cómo lo concretizo? ¿Cómo le doy cuerpo? ¿Cómo atiendo también a mis necesidades físicas? ¿Sí? Eso ha sido nuestro aprendizaje y va a seguir siendo, porque todavía viene el eclipse, hay un eclipse en Tauro en mayo, pero después hay un cambio. Sí, ya comienzan los eclipses, ya hay cambio de nodo, o sea, que a nivel colectivo venimos a aprender un poco más sobre la energía Aries. ¿Sí? Venimos a aprender a desde las experiencias colectivas cómo me individualizo. No es que entonces como Libra es el nodo sur, ya no lo quiero. No, 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 no. O sea, genial los vínculos, genial las relaciones, pero cómo yo puedo arriesgarme a reconocerme y a explorar quién soy yo. Si se fijan, nosotras si bien hemos estado hablando cada una por su cuenta y cada una en su historia, eh, todo esto está interrelacionado. O sea, todos los elementos en la carta natal se interrelacionan. O sea, ok, si voy a aprender más sobre tecnología, pero entonces Plutón está pasando por mi luna, pero entonces lo bonito de la astrología es que va sumando los elementos, o sea, como un cubo mágico, ¿sí? Depende de las vueltas que vos le des, va a encontrar la diversidad, y eso es lo que venía a integrar. Entonces, ok, reconozco el valor de estas relaciones y a veces puedo apegarme a quedar bien con el mundo, anular mi identidad por ser parte de algo. Sin embargo, el cambio de nodos nos dice, no, no. O sea, ¿quién sos? Arriesgate, lanzate, emprende para poder estar en colectivo. Sí, o sea, genial el colectivo porque no nos vamos a meter en la burbuja únicamente, sino es cómo yo le doy lugar a mi palabra, aún estando en comunidad, y cómo yo pongo límites. Eso es muy Aries. ¿Sí? Y entonces, si hay una persona que nace cuando se está dando la cercanía por ejemplo, nace, no sé, el 14 de octubre, nace con los nodos nace con el nodo norte en Libra, perdón, en Aries, ¿sí? Entonces, esta persona en su vida va a tener esa invitación de manera sutil a, a ser autónomo, ¿sí? A sí, estar bien con el colectivo porque es un regalo, pero lanzarse. Y Aries, como es el signo que inicia usualmente, no siempre es como, sí, no es una energía que le importe mucho a veces quedar bien, sí, o sea, Aries es el que se lanza, es el que se atreve, es un signo regido por Marte, entonces también puede ser excesivamente impulsivo, o sea, yo tengo mi verdad y esto es lo que es, y además yo voy, no me importa a nadie, esa es como la energía bajita de Aries, o irse de bruce y después decir, ah, no, no era por ahí, ¿sí? Entonces, pues eso sería más o menos a nivel general el tema de los nodos, el cambio de nodos. No sé si habrá quedado un poco esa información clara. De todas formas, si hay preguntas ahora en relación a este tema, pues bienvenidísimas sean. Yo como invitación para este ciclo, este año, es ay, como no sur en Escorpio, entre menos nos resistamos a los cambios, puede ser más fácil, porque el voltaje ya está y no va a disminuir. O sea, esto desde hace tiempo se nos viene anunciando. Entonces, es más,
más como, ok, sí me voy a morir, y es posible porque todos nos vamos a morir, sí voy a tener que morir en mi creencia de que entonces si no estoy en colectivo no sirvo, morir mi identidad, pero voy a darme la oportunidad de ser otra persona y regalar también al mundo mis luces, ¿sí? Porque cada una tiene un don, tiene un tesoro, ¿sí? Entonces, nadie en realidad, aunque muy medium y muy todo lo que quiera, nadie en realidad sabe qué va a pasar. Así que estamos en el tren de la incertidumbre. Entonces, bueno, gracias y bueno, esa es mi intermisión. Gracias a ti, Tania, por, sí, por esta exposición y sí, muy buena definición, o sea, la exposición sobre los nodos, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, pues antes de pasar ahora ya a las preguntas, pues, ay, esperar, realmente que se me han subido. Sí, pues gracias a todas por vuestra exposición, ¿no? Y realmente, efectivamente, pues tenemos un año, un ciclo energético muy importante en la vida, ¿no? Entonces, como decía Tania muy bien, lo mejor es cuanto más entendamos realmente lo que estamos viviendo y fluir, efectivamente, no resistirnos, vamos a fluir muchísimo mejor y vamos a notar, cuanta más conciencia haya realmente, vamos a notar en nosotros realmente este cambio. Y lo más importante, efectivamente, para potenciar esa energía colectiva, colectiva que se nos está pidiendo realmente, trabajar primero lo individual, fortalecer lo individual para hacer una gran conciencia colectiva. Vale, pues entonces ahora vamos a pasar a lo que es preguntas, inquietudes que tengáis. ¿Sí? Me gustaría preguntar cuánto tiempo pues nos queda con la influencia de Platón y cómo podemos seguir enfrentando esta situación de esta influencia, como vería como un poco negativa, ¿verdad? Que todavía hay secuela. Y cómo nos podríamos preparar para seguir enfrentando esta situación. Gracias. Yo quería solo hacer un paréntesis en relación a Plutón. Perdona. Sí. Porque, a ver, yo entiendo que se habla mucho de la muerte y que parece el Darth Vader, pero a su favor las transformaciones son importantes, ¿sí? O sea, no es como solo lo malo. Lo que pasa es que socialmente estamos acostumbrados a decir, no, hay que ser feliz, la sonrisa, todo lo lindo, pero no solo somos eso. O sea, también tenemos experiencias traumáticas. Plutón dice, a ver, mamita, esto te traumó, esto te duele, no andes con el cuento. ¿Sí? Entonces es más que temerle, como verle como el señor malvado que viene a traernos la muerte, es tipo, ok, también esto existe a nivel social, también hay un problema con la tecnología, o sea, si yo estoy todo el tiempo con el teléfono mientras estoy en un vínculo, ¿qué tipo de vínculo estoy teniendo ahí? O sea, ¿qué es realmente lo que quiero? Sí, o sea, en cuanto a este Plutón en Acuario, o sea, que realmente, ¿qué es la humanidad? ¿Cuál es el valor de ser humano, por ejemplo? Sí, porque efectivamente nos va a ayudar a lanzarnos, pero a reconocer, ok, ¿qué tanto voy a estar con mi teléfono, con mi computadora o en redes? ¿Y qué tanto voy a compartir con los humanos que me rodean? ¿Y quiénes? O sea, ¿qué tipo de grupo voy a elegir en mi vida? Pero sí, quisiera reafirmar eso con Plutón, entiendo que es un señor, Plutón es un planeta generacional, o sea, por ejemplo, muchas personas nacidas entre el 84 y 95 tienen a Plutón en Escorpio, entonces las millennials suelen ser muy intensas en ese sentido. Entonces no temamos, no temamos. Más bien revisemos dónde tienen a Plutón en su carta
para empezar a acercarse, ¿sí? O sea, a agarrarle cariño a esa sombrita, porque es el señor del inconsciente también. Entonces yo puedo decir, ay no, eso no me gusta, nada que ver conmigo, pero lo proyecto en el exterior. Bueno, A ver, otra pregunta. Sí, yo quería responder la pregunta que estaban haciendo en el chat sobre los eclipses de luna, cómo afectan. Ok. Bueno, los de luna tendría que haber también no es solamente en la casa, sino que el eclipse de luna caiga en algún punto de la carta, algún planeta, o en algún ángulo del ascendente, el descendente, el medio cielo, o en la luna o en el sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta? Es una limpia emocional. Es como que llega y, ¡shum! O sea, la luna es el pasado, entonces lo que llega a hacer es a limpiar el pasado, a hacer un backup. Entonces son positivos porque hacemos espacio para nuevas experiencias y nuevas memorias. No preguntó el sol, pero el sol sí es un caso diferente. El sol lo que llega es a, digamos, como a quitar la luz de ese lugar, ese punto, ese planeta, como a llevarse la energía. Y en teoría de eclipses, digamos, después de que pase el sol por ese punto, luego viene algún otro planeta y entonces suplanta la energía del sol. Y entonces, si es Mercurio, por ejemplo, sería que vamos a estar más comunicativos después de un tiempo en el que estábamos tal vez sin energía o dependiendo del planeta que toque. Pero sí los de sol, por eso es que también hay gráficas de los eclipses a nivel mundial y en qué parte del mundo van a afectar, ¿verdad? Porque donde se ven por ejemplo, un eclipse de sol, donde se ve y se oscurece, es donde después van a verse los efectos. Digamos, puede haber una crisis política, económica, como hemos estado viendo en los países del sur, que es donde han estado dándose los eclipses en los últimos años de sol, donde se ven, o en otros países. Entonces, pero en nuestra carta en específico es eso, ¿verdad? Que como que se va la energía de ahí, se eclipsa, y luego el planeta que viene caminando en tránsito la reemplaza. Así es como funciona. otro detalle, solo, ay, es que esta es la emoción. Solo para complementar esto, es que lo que mueven los eclipses no es racional, mueven a nivel inconsciente, o sea, no vamos a ver exactamente o controlar la situación, que mueve karma, ¿sí? O sea, y ahí depende de dónde caiga en nuestra carta, puede ser visible o puede ser no visible, o sea, esa es parte de la onda porque se eclipsa una energía, o sea, hay algo que hace como una interferencia, digamos, en nuestra vida para que salga lo que tiene que salir y lleguen experiencias que nos devuelvan a nuestro camino, a nuestra ruta, pues por eso es karmático. Pues mira, a raíz de lo que está diciendo de Tania, fijaros, realmente, por ejemplo, ya se inició desde hace algunos años, ¿no? Pero es importante porque los grandes cambios astrológicos, los grandes cambios astrológicos que determinan realmente lo que se dice un cambio de era, realmente, ¿quién lo marcan? Los planetas transpersonales. Es decir, y eso quiere decir realmente que los cambios energéticos que estamos sintiendo, los fuertes, los grandes, es a nivel consciente. Entonces, efectivamente, muchas veces nosotros a lo mejor no somos conscientes de la energía que se está moviendo, ¿no? Pero hay algo en tu ambiente, en eso, como que hay un cambio de actitud, hay un cambio, o sea, otra forma de percepción de la realidad, ¿no? Entonces, muy importante realmente, es como, y fijaros, realmente lo vemos realmente en la evolución de la percepción del ser humano, desde el punto de vista de la medicina, desde muchas disciplinas, desde hace muchos años, cada vez se integra más lo que es el concepto integral del tratamiento integral de la persona. Efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no?
Entonces, realmente, todos estos recursos, por ejemplo, nosotros tenemos un recurso, la terapia floral. La terapia floral realmente, ¿qué es lo que nos va a facilitar? Es realmente ampliar la conciencia sobre lo que no se ve, pero que está latente ahí. Es como decir, y entonces este es un periodo, un periodo que nos está pidiendo, es decir, fomentar y fortalecer lo que es tuyo. Lo que es tuyo, que te fortalezca individualmente para contribuir luego y prestar un mejor servicio a la humanidad, fortaleciendo tu yo, ¿no? Entonces, así. Sí. Sí. A ver, ¿alguien más? ¿Era alguien más? ¿Alguna pregunta más? Trina, yo quería responder también a la pregunta de Plutón, ¿verdad? Porque Sí. sí, Plutón se mueve a nivel colectivo y a veces inmediatamente se ven los cambios, pero como decía nuestra colega Susana, ¿verdad? Ella que hablaba de Plutón, o sea, es un proceso, ¿verdad? Y va a afectar quienes tengan planetas en los primeros grados de Tauro, Escorpio y el otro del tercero, Tauro, Escorpio, Acuario, obviamente. Se me olvida uno. Leo. Leo. Leo siempre se me olvida. Como tengo ahí a Saturno, no lo quiero dejar ahí. debajo de la alfombra. No, y entonces sí va, o sea, quienes tengan planetas ahí en los primeros grados y conozcan su carta, entonces después nos pueden compartir cómo se siente, pero sí avisarles que es como se mueve a nivel inconsciente, Plutón, exactamente, como decía Trina. Entonces, a nivel personal lo vamos a sentir, pero si sabemos que tenemos un planeta ahí, podemos estar chequeando, a ver qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos, porque lo que trae es también como una sensación de poder, como de yo puedo hacerlo todo, ¿verdad? Y tal vez nos podemos exceder y podemos atraer, digamos, situaciones o vamos a estar con muchas emociones de esas, ¿verdad? Que no son bonitas. Entonces, que podemos atraer hacia nosotros situaciones por nuestro propio comportamiento, ¿verdad? De no poder equilibrarnos emocionalmente, porque es ahí donde impacta en principio, porque lo inconsciente sube las emociones y entonces podemos estar muy intensos o con pensamientos negativos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener un equilibrio y decir, bueno, tal vez sea Plutón, ¿verdad? Y no sé, o sea, si está, o realmente esté pasando algo en la realidad que sea desafiante, ¿verdad? Pero el equilibrio con Plutón es eso, saber que podemos ser dueños de la situación si tenemos equilibrio emocional y nos mantenemos en nuestro centro del corazón para poder tomar decisiones, porque todo lo que hemos vivido en este tiempo ha sido muy desafiante. Pero si nos mantenemos coherentes, ¿verdad? Como decía mi colega hace un rato, la coherencia entre mente, corazón, emociones, entonces podemos estar mejor preparados para estas situaciones desafiantes. Aurora, Sí. ¿tenías algo que comentar? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, quería preguntar esto, ¿qué pasa si una persona no sabe su hora de nacimiento? Porque las personas que le pueden decir ya no están, ya no se puede hacer su carta natal o hay algún otro recurso. A ver, cualquiera de vosotras. Bueno, yo uso yo incluso, es que se puede encontrar la hora. Yo uso varias técnicas para encontrarla y después, eso se llama rectificación en astrología.
Entonces después se puede preguntar a la persona, o sea, se puede ver con el ascendente en la imagen física inclusive si se ha acertado a la hora. Quizás no se vaya a llegar a encontrar muy exactamente en grados, si no tuviera la hora exacta es mejor, porque hay un montón de técnicas lindas, digamos, para autoconocerse que requiere la hora exacta, pero se puede encontrar el ascendente, por ejemplo, con algunas técnicas que se llaman rectificación de la hora. Ok, gracias. Pues yo quería saber por ejemplo, características, o sea, el de la energía que caracteriza a Saturno en Piscis. O sea, ¿cómo el ciudadano, o sea, cómo cualquiera de nosotros lo va a sentir? Sí. No sé si alguna, yo puedo hablar y ¿Sí? después algunas ¿Sí? colegas. Bueno, es principalmente si tiene el sol o el ascendente o algún planeta o grado ahí en Piscis, ¿verdad? Porque sí es cierto que todos tenemos los signos en nuestra rueda zodiacal y lo sentimos, pero más lo sienten quienes tienen un planeta, un ángulo o un punto matemático, como un nodo natal. Entonces, se sentiría como, diría como, pueden venir restricciones, como Saturno por donde pasa lo que se siente es material, así. Se siente, estás en la realidad de este planeta, entonces si uno no está en la realidad material, digamos, puede sentirse como fuerte, ¿no? Que alguna pérdida o que se le pierden las llaves o que se le pierde algo, ¿verdad? Que es importante. Pero, o algunas limitaciones o alguna escasez, ¿verdad? Si uno no, es muy posible, ¿verdad? Porque Saturno viene a poner limitaciones, pero limitaciones ¿para qué? Para que nos hagamos responsables. Digamos, y también con las limitaciones de Saturno podemos volvernos creativos de cómo usar los recursos, o sea, cómo utilizar los pocos recursos que tenemos de una forma que alcance para todos o que alcance para hacer todos los pagos, por ejemplo. Saturno tiene que ver mucho con eso. Si pasa por el ascendente, podría ser que hubiera un dolor de huesos o un tema de los dientes, porque Saturno rige todas estas partes del cuerpo y el ascendente es el cuerpo. Entonces, podría sentirse ahí, o un retorno de Saturno también. O se puede sentir baja energía también. Por ejemplo, si Saturno pasa por el Sol, porque Saturno pasa y entonces ahí se siente, es el gran maestro que llega, el viejito, el ermitaño, el anciano sabio que llega y dice, bueno, aquí estoy yo, esta es la realidad material, todo es como más lento, más... sí, no hay mucho tiempo, tienen más responsabilidades también, por ejemplo, de las que... Pilar, perdona que te interrumpa porque, por ejemplo, yo, o sea, con mis pequeños conocimientos de astrología, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo me he dado cuenta, o sea, es como dices tú, o sea, el planeta Saturno es como, por una parte es como la autoridad, el que pone límites, ¿sabes? Pero realmente en el fondo, detrás de esa figura, es el gran maestro, porque realmente a través de esas limitaciones, de esas restricciones, hay un gran aprendizaje. Y voy a poner un ejemplo, el COVID. El COVID, o sea, ha habido una restricción muy importante. Sin embargo, realmente se han generado y ha originado el que se empiecen a abrir la puerta al cambio de muchos sistemas a raíz de esta limitación, ¿no? Entonces, por una parte, es beneficioso, ¿no? Entonces, por eso, entonces yo me he dado cuenta que, por ejemplo, es como muchas veces, a lo mejor es importante observar dónde tiene Saturno en tu carta, porque eso te va a decir como
a través de donde te vienen los grandes, las grandes limitaciones y los grandes aprendizajes, ¿no? La verdad que no sé, para mí Saturno, o sea, yo he preguntado por la energía de Saturno porque Saturno me parece que es duro, es duro la energía, ¿no? Pero la verdad que lleva consigo un gran aprendizaje, ¿sabes? Exacto, por donde pasa nos volvemos maestros de esa energía. Entonces, pasando por Piscis nos vamos a volver maestros de la energía Piscis, que es una energía colectiva, de la fuente, de donde venimos, cómo traer esa espiritualidad, todo eso intangible a tierra, realmente, cómo lo materializamos. Y hay otro punto con Saturno, digamos, y que lo podemos aplicar en los demás, en la carta, es combinar, por ejemplo, si Piscis es la energía de la creatividad, de la flexibilidad, de no conocer muchos límites. Piscis es como, no hay límites, aquí todo es posible. Y Saturno llega y dice, sí, qué lindo tu fantasía, qué linda tu creación, pero a ver, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? Sí, o sea, esta idea artística que tenés, ¿realmente es materializable o no? Saturno es como un profesor de vieja escuela, pues, y al principio puede ser desconcertante, pero lo lindo es que al final, cuando ya va dejando el signo, nos va dejando regalos, efectivamente. Y en el camino, en realidad, es como, ok, ¿cómo soy cada vez más adulta? ¿Cómo soy cada vez más adulte? Es el regalo de Saturno. Y lo podemos aplicar también con el resto de planetas. O sea, si Marte va pasando por Cáncer, ok, ¿qué significa Cáncer y qué significa Marte? Y ¡chum! Eso es lo que más o menos a nivel general puedo recibir. De todas formas, y aquí el comercial, además de buscar su carta astral en internet, también pueden hacer sus sesiones en El Flor y cualquiera de las chicas, bueno, yo me ofrezco, no, yo estoy ahí, pero creo que también las otras chicas estarán, no sé el tiempo de ellas, pero ahí hay agenda. ¿Sí? Ya. Para Sí, ser no, gracias acompañada. gracias Ajá. Tania porque comentarlo porque así aprovecho ahora pues porque por ejemplo pues desde hace unos meses efectivamente nosotros, por ejemplo cualquiera de vosotras, ¿no? Excepto Pilar que está en Costa Rica, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hay muchas personas que a lo mejor tienen interés, a lo mejor, pues, en conocer acerca de su carta, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos interactuando un poco con terapia floral y astrología, porque son dos herramientas de conocimiento que hacen una muy buena sinergia entre ellas, ¿no? Para realmente con el objetivo de ¿qué? Del autoconocimiento, ¿no? Entonces, si cualquiera de vosotros, pues entonces, por ejemplo, pues las personas ponernos en contacto, incluso aquí en Hellflor, pues os puede dar referencia el contacto de cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Para alguna persona está ahí interpretada, incluso, por ejemplo, si queréis con Pilar, porque Pilar, vía Zoom también, todo, ¿sabes? Así. A ver, ¿alguna pregunta más? Solamente quería agregar, sí, que de Saturno, digamos, sí es cierto, ¿verdad? Me olvidé que, bueno, hay casos que a alguien con retorno de Saturno, por ejemplo, a sus 30 años llega su primer hijo, por ejemplo. Entonces eso no es tanto así como algo, es difícil, pero es un regalo, exacto, como lo que decía Tania. Entonces, no tenerle miedo, no asustarse, sino, o sea, hacer las cosas que hay que hacer, las prioridades principales de la vida. No irse ¿verdad? A otros reinos si uno no ha lavado los platos o no ha hecho la comida, ¿verdad? Es algo así. Yeah. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias por la charla, ha estado súper interesante y además es motivadora, pues porque nos invita, por lo menos a mí, me invita
a asomarme con más frecuencia, ¿verdad? A los movimientos, a los cambios, a entender cómo afecta lo que está pasando, pues, porque generalmente sacamos la carta natal y ahí la tenemos, pero no hay como esa lectura que combine, ¿no? Lo que te dice el cielo cuando naciste, pero cómo afecta también lo de la actualidad, ¿no? Del día a día. Entonces quería preguntar, o más bien pedirles que ilustraran un poquito más, ¿verdad? Sobre la importancia de la carta anual, la carta del año, ¿ya? Si eso es, ¿cómo es esa dinámica, no? La natal y lo que se ve o se podría presentar, o los movimientos, ¿verdad? De el año. Gracias. Si gustan, bueno, puedo responder con todo gusto. Sí, la carta del año es muy reveladora, porque si como la carta natal revela el momento en el que naciste y ahí, digamos, se ve cuántas personas habían en el nacimiento o así, ¿verdad? Dice lo que había en ese momento. Igual la carta del año habla de lo que está pasando en ese momento que estás cumpliendo años y entonces da tendencias para el año de lo que va a pasar. Y entonces cada año tienes un ascendente diferente, el sol cambia de casas, pero hay una tendencia, ¿verdad? El sol va a estar en determinado grupo de casas, ya sean de inicios, de mantener o de hacer un cambio, o de finales, ¿verdad? Entonces hay 3 tipos de casas en las que puede estar el sol. Entonces, eso es una tendencia de varios años. Entonces, uno puede ver en la revolución solar no solamente el año, sino en qué momento de tu ciclo de vida estás y qué tipo de energía te toca aprender, como ponerte el traje ese año. Es decir, ascendente Escorpio, tal vez voy a tener bueno, tal vez no, vas a tener transformaciones. ¿verdad? Y vas a estar con te vas a sentir Escorpio, vamos, vas a tener que ser Escorpio. Y así la luna, o sea, también hay tendencias de dónde va a estar la luna, cómo te vas a sentir emocionalmente y cómo esa energía emocional puede chocar con tus objetivos del año. Entonces, si conoces la energía emocional del año, entonces vas a estar, si es luna en Aries, por ejemplo, vas a estar con más tranquilita o vas a tratar de hacer ejercicio para no estar muy enojada en casa o en el trabajo, porque esa luna sí se manifiesta, o sea, esa energía del año, y además se pueden ver qué tendencia va a haber para tomar decisiones en diferentes áreas. Ya sea, me conviene este año vender este terreno, me espero, o viajar, o inclusive si estás en un país y dices, o sea, ya no aguanto ese país, ¿cómo me iría en el otro país? Por ejemplo, esa es hay consultas así, entonces se puede ver cómo cambia la carta cambiando de país, por ejemplo. No solamente en el cumpleaños, sino, digamos, si te vas a vivir todo el año al otro país. Entonces, bueno, para mí yo la uso la revolución solar muchísimo más ahora que es como una herramienta de entender en qué momento porque va a pasar tu personalidad por diferentes etapas cada año para poder crecer, evolucionar. Entonces, eso se puede ver ahí. Sí. Gracias. A ver, ¿alguien más? Pues a mí me gustaría ahora que cualquiera de vosotras, o sea, bueno, cada una de vosotras, ¿no? Para finalizar, para cerrar, a mí me gustaría que hicierais como una pequeña síntesis, síntesis de este año, de este mapa energético que tenemos. Entonces, cualquiera de vosotras. O sea, ver quién empieza.
ver quién empieza. Pues vamos por orden, Ana, empieza tú. Bueno, de acuerdo a lo que estás mencionando en síntesis, bueno, la invitación es a seguir conociendo. Las muchachas hablaron y mencionaron muchas preguntas, entonces, que nos pueden ayudar a conducirnos y a ir hacia adentro, que tomemos toda esa energía que está disponible para fluir hacia adentro y que sea tomar esa energía desde la transformación para mutarla realmente en aquello en lo que necesitamos trabajar. Muchas gracias. Sí. ¿Quién? Pilar. Pilar. A ver, bueno, yo lo veo que va a ser una, wow, de acuerdo a la gráfica que puse, a mí me parece que va a ser un tema de este año en suma, o sea, como va a haber una, o sea, la piedra que cayó en el lago va a seguir con sus ondulaciones y entonces vamos a seguir viendo revoluciones en el colectivo, ¿no? Y cambios, o sea, pero no cambios todavía, sino que lo que se va a ver es cómo deseamos cambios y cómo los reclamamos, ¿verdad? Ante las instancias ahora que existen, que es como hemos funcionado, ¿verdad? Y veo, o sea, que el tema de los recursos va a ser un tema, recursos materiales, recursos alimenticios, todo eso que tenemos que, digamos, si ojalá pudiésemos sembrar algo en el jardín y tener nuestras hierbitas y todo eso, ¿verdad? Lo que podamos y hacer intercambios de recursos, que podamos crear esas redes de intercambio de lo que tenemos en términos materiales y tomar responsabilidad ya realmente, ¿verdad? Así va a ser la toma de responsabilidad para mí de Saturno a nivel de recursos, porque va a haber mucha energía de tierra. Entonces, de cómo intercambiamos nuestros saberes, nuestros conocimientos con los otros y cómo seguimos aprendiendo a través de la tecnología, obviamente, pero tenemos que encontrar certeza para que la información no nos haga como de aquí para allá, ¿verdad? De que dicen esto, dicen lo otro. Entonces, que podamos saber realmente, ¿verdad? Qué es verdad desde el sperato, o sea, desde el esclerantus, ¿verdad? O sea, saber tomar mis propias decisiones desde mi interior, que también porque es lo mejor para mí y para mi familia. Y tomar las decisiones desde ese lugar y no desde un lugar, desde la mente porque hay ahora muchas herramientas de manipulación, me parece. Entonces tenemos que no escuchar a veces tanto la mente, usarla como una herramienta de calculadora, de sí, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, o sé hacer esto con mi mente, pero no que la mente nos guíe, sino nuestro corazón, y las herramientas que hemos aprendido y usar mucho las flores, claro está. Que nos ayudan a centrarnos emocionalmente. Gracias, gracias Pilar. Susana. Yo pensé que me iba a ir sin hablar. Porque... Ya. Entonces, bueno, de manera así como lo veo yo, sí es como una pinceladita. Creo que este año con esas dos movidas grandes, como la que hablamos, Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, un ratito que va a estar Plutón en Acuario, creo que lo que les decía, porque lo estuve como viendo, leyendo, ¿será así o no? O como si acaso confirmando, lo que les decía de que el lobo vestido de oveja, yo creo que ya el sistema ya lo vamos a empezar a ver tal y como es, entonces yo estaría como muy expectante de ver qué es lo que me quieren seguir, me van a querer seguir vacunando, es como, porque les decía, vamos a ver en serio como las verdaderas intenciones del sistema, entonces como ya, nos quitó de los ojos la venda Plutón, entonces me van a seguir queriendo endeudar con no sé, con por ejemplo, como lo típico que nos sucede, que nos prometen una falsa idea de felicidad. Que si tengo la casa, que si compro el carro, que si me caso. Entonces, esa felicidad que me prometió
el papá Estado de que tengo que trabajar de 8 a 5. Creo que, de hecho, esa felicidad nunca llegó. O sea, yo cumplí con todos los mandatos del sistema, pero feliz no estoy. Entonces, creo que todo eso, como decía Pilar, de buscar mi corazón, ir hacia adentro, como qué es lo que realmente quiero realmente estar como esclavo, como me quiere la sociedad que esté, que sea uno más de esas grandes corporaciones. Como por ejemplo en Japón, yo tuve como la cercanía con personas japonesas que me decían, como, sí, en la pandemia se suicidaron mucho, y personas cercanas a ellos, y entonces como, ¿eso es realmente la felicidad? Estar atrapado así de duro. Entonces como, o sea, no es lo que me vendieron, porque me di cuenta que era una estafa. Entonces ahora es como muy expectante desde aquí, viendo, si yo ya sé que me quieren seguir dañando, ¿cómo yo encuentro mi poder interior y no permito que me sigan dañando? Entonces, eso de los recursos y tender mi huerta y sembrar mis propias cuestiones para comer, eso del cambio climático que están diciendo, pues yo creo que es mentira, porque yo creo que sí hay como comida suficiente para acabar, de hecho, con la hambruna. Es como a veces indignante para mí, cómo llegaron vacunas tan rápido y a tantos países, pero comida no llega. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ese tipo de cuestionamiento, como, ¿esto es real? ¿Lo que veo en las noticias es real? Entonces, eso a veces yo peleo un poquito conmigo misma, por eso a veces ya apagué el televisor, como me quieren seguir engañando. Entonces, dejo eso a un lado porque me está contaminando, porque creo que me van a empezar a engañar. Tanta información, me van a bombardear con información, entonces muy en mi centro, con terapias alternativas que sí me sirven, que sí me funcionan. Como lo que le decía, si algo no me sirve, lo cambio, entonces, que ese es el bloque plutoniano, lo cambio y empiezo a incorporarlo, pero con un compromiso real, no como, ay, lo use, como por ejemplo la meditación. Ay, yo medito, sí, yo medito, dicen a veces. A veces yo también caí en eso, de que yo medito, y mentira, o sea, no meditaba, era como, probé una que otra vez la meditación y decía, sí me sirve, pero entonces ahora es como un compromiso real, porque si me bombardean con información, yo ya no sé lo que es cierto, lo que es mentira. Entonces, creo que eso van a tratar de seguirnos engañando, pero ahora lo que a mí me ha funcionado es que si me bombardean con tanta información y tengo tanto aire, bajo a tierra. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? ¿Realmente estoy bien? Sí, estoy bien. Entonces, estaré mejor a medida que me empodere a mí misma, que empiece a, como lo que decía en la presentación, de qué tengo yo de valor para aportar, cómo puedo yo empezar a ganar dinero desde mis talentos. Eso es el nuevo norte en Tauro también. Entonces, es mucho de volver a tal vez a buscar o a reclamar el poder que nos quitaron. Eso. Muchas gracias, Susana. Por mi Pues parte, muchísimas gracias. Espérate. Perdona, Tania, que ya te iba a cortar, creía que la... Aquí ya aplicando el nuevo Nortegaria, no, en realidad sumando todo eso el tema justamente de los nodos, de los eclipses, es atender nuestras obsesividades y soltar las ideas obsesivas que tengamos, porque ese es nodo sur en Escorpio, entonces todavía seguimos influenciados por esa energía, entonces quiere decir irnos a lo práctico, cuando sintamos que aquellos fantasmas, aquella sombra, digamos, interior está como tomando el control, devolvernos a tierra. Sí, eso sigue siendo el tema de los nodos para después de mediados de año, tomar mi camino, o sea, realmente con este colectivo, con esto que ya solté, esta idea antigua, estas nuevas formas de generar ingresos, estas nuevas formas de verme en la sociedad, cómo emprendo yo, cómo me arriesgo, cómo me atrevo. Y me atrevo significa no quedar bien muchas veces, ¿sí? Entonces, y cómo también atiendo mi impulso de quemarlo todo ariano, ¿no? O sea, y cuando me estoy perdiendo en querer
quedar bien. ¿Sí? Eso es como a nivel general en cuanto a los nodos y el año. Que de todas maneras el tema de los nodos, del nodo norte en Aries y nodo sur en Libra, continúa el año que viene. Sí. Muchas gracias, Tania. O sea, que quería que todavía haya intervenido. O sea, pues muchísimas gracias a todas por vuestra participación, tanto vosotras que habéis facilitado el tema como a todos los que hemos estado escuchando. Pues gracias por invertir en este tiempo en, bueno, pues en adquirir nuevos conocimientos que ojalá que nos sirvan pues para fluir, fluir en el proceso. ¿Vale? Entonces, pues muchísimas gracias por participar y seguimos en contacto. Vale. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Si queríais, bueno, antes de cerrar, hacer algún comentario o algo. A mí me gustaría decir algo, Trina. Sí. ¿Puedo? Que a mí me pareció excelente, es una de las primeras veces, ¿verdad?, que estoy compartiendo en este campo de la astrología y veo caritas bien jóvenes y las felicito, ¿verdad?, por las expositoras fueron bastante jóvenes y es excelente, puede tener estos nuevos talentos que están saliendo adelante y felicidades. Y lo que quiero decir es que a mí me pareció que es una herramienta predictiva, la astrología, ¿verdad? Como una herramienta predictiva que la podemos utilizar para mejorar y fortalecer nuestros conocimientos y sobre todo la autoconciencia para poder influir en la conciencia colectiva. Ahí cerraría, pues yo de esa forma lo he sentido y felicidades a todos y a ti, Trina. Gracias, de nada. Sí. Bueno, yo también agradecer brevemente, todas geniales, cada una con su carisma y con su enfoque particular. Te saludo, Pilar, especialmente porque una vez fui paciente tuya y no te debes acordar porque hace años. Y bueno, a Tania y a las demás,